Hola, soy Vera Monfort, abogada especialista en Derecho de Familia y pertenezco al equipo de Sánchez Abogados. En el día de hoy vamos a tratar un tema que inquieta a muchas familias. A la hora de separarse no saben quién va a cubrir las necesidades vitales de sus hijos. Es importante el régimen de visitas que tenga el progenitor no custodio, quién va a tener la custodia y sobre todo qué pensión de alimentos se ha de pagar. Tanto hijos matrimoniales como hijos extramatrimoniales tienen los mismos derechos y obligaciones. Podemos encontrarnos varias situaciones. En caso de que tenga la guardia y custodia exclusiva uno de los dos progenitores, el progenitor no custodio que disfruta de un régimen de visitas tendrá que pagar una pensión de alimentos acorde a su capacidad económica. Por otra parte, en caso de que nos encontremos en una custodia compartida en la cual ambos progenitores disfruten de los menores por semanas alternas o por quincenas, es cuando se tendrá que ver si se produce un desequilibrio económico entre los progenitores y es posible que en custodia compartida se fije una pensión de alimentos de carácter temporal. El derecho a recibir la pensión de alimentos es un derecho irrenunciable. Únicamente se extinguirá la pensión de alimentos en el momento que alcancen la mayoría de edad y en el caso de que alcancen tener un trabajo y sean económicamente independientes. La mayor de las preocupaciones es cuando no se puede pagar la pensión de alimentos o no se puede cubrir las necesidades vitales del menor. Para ello es importante a la hora de separarse o divorciarse solicitar unas medidas provisionales para que se fije una pensión de alimentos de carácter temporal. Posteriormente, tras haber hecho la averiguación patrimonial del obligado al pago, así como también ver los gastos que tienen los menores, se podrá fijar una pensión de alimentos definitiva por sentencia. La pensión de alimentos es el derecho que tienen los hijos a recibir una manutención para poder cubrir la sanidad, educación, vestido, alimentación y vivienda. La pensión de alimentos mínima reflejada por distintas audiencias provinciales a nivel nacional se establece entre 150 y 180 euros al mes. No significa que todos los progenitores que no tengan la custodia y tengan que pagar una pensión de alimentos deban pagar esta cantidad. Depende de la capacidad económica que tenga el progenitor que va a pagar esa pensión de alimentos, la capacidad económica que tenga la progenitora, así como las necesidades que tenga el menor. Cuando fijamos unas medidas paternofiliales y fijamos una pensión de alimentos de, por ejemplo, 200 euros, hay que tener en cuenta que en el caso de que el progenitor disminuya su capacidad económica, vaya a peor fortuna o al revés, aumente su capacidad económica, se podrá interponer una demanda de modificación de medidas. La primera vez que queremos establecer la pensión de alimentos y las medidas paternofiliales se debe presentar ante el juzgado donde esté empadronado, el partido judicial donde esté empadronado el menor. En el caso de que estuviera empadronado en Madrid, el juzgado de primera instancia de Madrid sería el competente para conocer del procedimiento. Es muy importante que para interponer una demanda de medidas paternofiliales es necesario tener un abogado especialista en familia y un procurador. Una vez explicado el concepto de pensión de alimentos, es importante destacar que son los gastos extraordinarios. Los gastos extraordinarios son aquellas mensualidades que se pagan por parte de los progenitores para cubrir las necesidades que tienen los menores en cuanto a actividades extraescolares, sanidad que no esté cubierta por la seguridad social, como por ejemplo la utilización de gafas, por otra parte también el servicio del dentista que no esté cubierto por los servicios públicos, así como en caso de ortodoncias. En muchas ocasiones sí que es cierto que surgen muchos problemas a la hora de determinar como gasto extraordinario necesario una excursión valorada, por ejemplo, en 400 o en 500 euros. En estos casos estaríamos hablando de un gasto extraordinario no necesario que tendría que establecerse previo consenso de los progenitores. Si un progenitor quiere que realice la excursión, pero el otro progenitor se niega, el progenitor que quiera que se haga esa excursión tendrá que cubrir con la totalidad del gasto. En muchas ocasiones se establecen por sentencia una pensión de alimentos de 150 euros y va incluida la sanidad, educación, vestido, alimentación y vivienda. Hay que determinar no solo esa pensión de alimentos acorde a la capacidad económica del padre, las necesidades que tenga el menor, así como también la capacidad económica de la madre, sino que hay que tener en cuenta también que si la pensión de alimentos es muy reducida no se va a poder cubrir esas necesidades vitales y sobre todo hay que especificar muy bien si el menor va a un colegio público, concertado o privado para determinar si esos 150 euros van a poder cubrir sus necesidades básicas. Para ello es importante ver una relación de los gastos que tienen los menores, así como también al tipo de colegio que acuden para poder fijar una pensión de alimentos acorde a su capacidad económica. Es importante destacar que en el caso de que la pensión de alimentos sea muy reducida, hay que tener en cuenta que no se van a poder cubrir las necesidades vitales al inicio del curso escolar, como son los gastos de material escolar y libros de texto. Se debe considerar que dentro de la pensión de alimentos también se encuentran esos gastos, van incluidos porque son gastos previsibles. Cada año se inicia el curso escolar de los menores. En muchas ocasiones nos llegan consultas respecto de padres que dicen que no quieren cumplir con llevar al menor a una actividad extraescolar que ellos no han autorizado.
Es importante destacar que dentro del derecho que tiene la patria potestad es el derecho que tienen los progenitores a decidir sobre las cuestiones más importantes de los menores, tomar esas decisiones de forma conjunta. Entre ellos, el que el menor vaya a una actividad sí que es cierto que se necesita previo consenso. Si la progenitora quiere que vaya a una actividad pero el padre no la puede asumir, sí que es cierto que el padre no tendría que abonar el coste de dicha actividad, pero sí respetar el horario que tenga el menor, y si va martes y jueves a dicha actividad tendría que llevarlo aunque coincidiera con su régimen de visitas. Recuerda, puedes tener más derechos de los que crees. Si quieres tener más información, llámanos o bien escríbenos en nuestras redes sociales Sánchez-Medio Abogados.